Como recuerdo a las compañías norteamericanas que explotaron el petróleo en esta zona, todavía podemos encontrar algunas de las casas que fueron de sus trabajadores. Construidas de madera y sobre pilotes, quedan como testimonio de una época de bonanza y esfuerzo estas casas. En su momento fueron habitadas por los trabajadores extranjeros, mientras que los mexicanos, en su gran mayoría, vivían en barracas. Al irse los extranjeros después de la expropiación petrolera, fue el turno de los mexicanos para ocuparlas. Yo empecé en 1834 a trabajar allá en La Laja, una línea que venía de 10 para acá a Cerro Azul. Pues tenía como cerca de 20 años, creo. Yo andaba ahí de peón. Fue un año muy duro para nosotros el 38 porque a mí me tocó ir a los pozos a cuidar. Ya un compañero que estaba conmigo murió. El 73, un pozo que está por allá, quién sabe dónde. Tenían guardias blancas la compañía. Teníamos la cocina nosotros de ir a vigilar los pozos, no había un sabotaje, ¿no? Nosotros íbamos a cuidar los pozos en la noche. Porque según decían que si se golpeaba que se iba a venir la intervención de los gringos, ¿no? Y iba a haber pero pensábamos nosotros que iba a haber sabotaje. Andábamos rasqueteando unos separadores, andábamos rasqueteando para pintarlos en guindolas. ¿Sí? Y arriba escapaba una válvula. Yo no quería, yo quería terminar el sábado, si no, no me pagaba. Ya cuando llegué allá, arriba, me engasé y me doblé en la boca. En el asiento me doblé y el compañero que estaba haciendo me hablaba, porque éramos dos, me hablaba, no le contestaba yo. Y me bajaron, me subieron a la camioneta para mi casa. Tuve una semana, mi mamá me echaba agua de papa en los ojos porque no veía yo y engasado. Y no, pasé una semana y no me pagaron. Poco antes de la expropiación petrolera, Cerro Azul, Veracruz y sus trabajadores vivieron una etapa un tanto amarga, ¿no? Un tanto llena de problemas circunstanciales, de tal manera que para poder hacer presión, la sección número 13, ya creada en 1935, el Sindicato Petrolero, y el número 13 por ahí en 1936, empieza con el grupo de trabajadores a formar lo que se llamó, o como se conoció, de los comités de huelga. El comité de huelga era quien hacía posible que todos esos trabajadores dijeran: no vamos a trabajar hasta que no se estén satisfechas estas demandas. Y hacían por escrito las demandas y tratar que la firmara el encargado de la compañía. No siempre tuvieron resultado, de hecho, esas huelgas perjudicaron grandemente. Pero, ¿y qué comían en ese tiempo? Allí es donde tenemos que aclarar la solidaridad del pueblo de Cerro Azul, de los comerciantes, de los campesinos, de los prestadores de servicio, de mucha gente que estaba al tanto de este núcleo petrolero. Ahí se levanta y se hace grande esta cantidad de gente que no esperaba más que se solucionara todo para bien de México. Y llegaban al comité de huelga, llegaban
costales de frijol, costales de maíz, que la caja de galletas, que el costal de galletas, que el café y que muchas otras cosas de utilidad a diario, para que pudiera el trabajador petrolero sostenerse en la huelga. Había guardias, había gente que estaba cuidando las instalaciones. ¿Con qué objeto? Con ese objeto, de solidarizarse con el movimiento para que el general Cárdenas, allá en México, con el grupo de comisionados de todas las secciones habidas en ese entonces, pudieran hacer un frente común. Asimismo, el Pozo Cerrosur número 4 y muchos otros pozos de la región sirvieron, una vez decretada esa expropiación a la cual hacemos referencia, para poder pensar el gobierno de México cómo hacer para pagar la deuda contraída en esta expropiación. Debemos de considerar a esta zona petrolera en donde está inmerso Cerro Azul, en que con el aceite propio de esta tierra se pagó parte de la deuda, que duró todavía muchos años, 39, 40, 50 y casi hasta los años 60, para concluir satisfactoriamente el pueblo de México, para cubrir esa deuda contraída con el extranjero. La expropiación trajo consigo que hubiera un boicot en contra de nuestro país. ¿A quién le vendía México el aceite? Si los únicos compradores, entre comillas, habían sido los Estados Unidos y algunos países de Europa como Inglaterra. El boicot llegó a tal grado de que nuestros ministros de Relaciones Exteriores de aquella República Mexicana en la época pensaron, bueno, si ustedes me quieren boicotear de una manera u otra, tengo que ver a dónde puedo vender mi aceite para obtener divisas, para obtener economía. Y nuestro ministro de Relaciones Exteriores entabla una plática con la Alemania nazi, y allí empieza la Alemania que estaba precisamente en aquel proceso bélico tremendo que marcó en la historia a todo el mundo, inclusive a México, y al no tener dinero con qué hacer, con qué pagar el aceite mexicano, hizo lo que antiguamente hacía todo el mundo, el famoso trueque. Le dábamos aceite y nos daban materiales, nos daban válvulas, nos daban codos, nos daban test y muchas otras maquinarias relacionadas con la industria petrolera. Por eso, en algunas de estas válvulas y conexiones aparece la suástica alemana.